Hace mucho, no les voy a mentir, hace mucho que no comía taquitos de este estilo. ¿Qué error había cometido en mi vida? Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, ¿cómo no? Es una sorpresa que yo, siendo amante de este estilo de tacos de pescado, no hayamos grabado todavía nada aquí en la Ciudad de México. Pero claro está que sí grabamos cuando estuvimos en Tijuana, que de hecho pueden ver el video por acá. Pero hoy nos vamos a atascar, porque estos taquitos son de mis favoritos, especialmente por cómo te los puedes preparar aquí en Culichi Fish. Ok, agarrando la mesa ya se conocen la rutina. Lo primero que vamos a pedir, evidentemente, como es un lugar donde podemos pedir muchos tacos, pues van a ser unos tacos, amigos. Marlin, pescado, camarón, cualquiera de esas tres opciones. Y yo creo que también para acompañar y sentir más la experiencia, un tiradito, a ver qué nos encontramos por allá. Pero que nos sirvan los tacos calientes primero y los armamos. Para empezar, creo que lo necesario y lo justo era pedirnos este, que es de los más clásicos. Un poco de marlin, camarón rebozado, que es el culichi. Pero obviamente este taquito no se debe de comer así. Para estos tacos no podía faltar el repollo con su zanahoria, toques de limón y para coronar la cebolleta morada. Pero creo que también falta unos toques de salsa hasta arriba para... Amigos, ya saben lo que esto significa. ¿No? Dígame pues, señor San Marcos. Sabe, claro que sí. Última y nos vamos. Yo digo que sí. Aparte tengo... Claro. Lo tengo perfecto. Yo creo que tengo la salsa perfecta para que combine con este taquito culichi. Vámonos, claro que sí, fierro. Ya se la saben, amigos. Ahora sí, nos faltaba la salsa y vamos a ponerle salsa de chiles chipotles San Marcos. Para tacos de pescado y camarón, nada como un aderezo de chipotle, hecho de mayonesa, especias y el adobo único de los chiles chipotles San Marcos. Bien revuelto todo con delicadeza y también fuerza para que la consistencia sea la adecuada y al momento de cubrir tu taco el brillo lo levante y la receta de los chipotles artesanales también. Taco chilo, de marlin con camarón y el toque divino de San Marcos. Hace mucho, no les voy a mentir, hace mucho que no comía taquitos de este estilo. ¿Qué error había cometido en mi vida? Creo que el último que me comí fue en Tijuana. La verdad es que cuando estás comiendo estos tacos, creo que es indispensable ponerle un poquito de mayonesa. Y especialmente si tenemos la oportunidad de combinar la mayonesa con los chiles para formar esta salsa que tiene ese toquecito picoso, creo que es la combinación perfecta. A pesar de que tienes los limones, un poquito más de salsas que puedes elegir, yo sí podría recomendarles que pusieran este tipo de salsas para que todo se combine perfecto. A veces algo que me pasa a mí con el marlin es que lo siento demasiado ahumado. Para ciertas situaciones eso está increíble, pero cuando está en el taquito, con todo lo que le puedes poner, siento que quita un poco el sabor y aquí se siente mucho más hogareño. Aparte el tamaño, pues no me dejarán engañarlos, es bastante grande, bastante gordo y ya no importa si no lo puedes agarrar, ustedes encuentren la manera de poder morderle como más se les antoje. Y la verdad es que cuando estábamos viendo todo el camarón rebozado, se me estaba antojando demasiado. Primero por el olor que estaba expidiendo, pero también por la masita que se alcanza a ver. Las personas allá adentro saben en qué punto meterlo, en qué punto sacarlo y obviamente cómo montarlo. Unos artesanos del pescado y de los taquitos, cómo no. Éntrenle duro, éntrenle rápido y obviamente también aprovechen la barra que tienen acá atrás para ponerle todo lo que quieran y que sea un monstruo aunque se les deshaga. Yo con esto voy a acabar, pero obviamente nos vamos a seguir pidiendo y aprovechar todo lo que tenemos. El segundo taco que nos pedimos también yo creo que es un clásico de este estilo de lugares. El chile con queso y camarón. En este lugar se llama Taco Chilo, que de hecho se me había olvidado decirles que cada taco acá tiene un nombre bastante enfocado al argot, a las palabras que se utilizan por allá en Sinaloa. Por acá se está saliendo todo el queso que tiene relleno este chile cuaresmeño, chile jalapeño, con 3 piececitas del camarón rebozado, que también está bastante difícil de agarrar. Hay que entrarle duro porque como el queso se empieza a poner frío, se logra y se muerde. En este caso solo fue la col, el repollo, aunque sí estuve muy tentado a ponerle la salsa bandera, el pico de gallo, a lo mejor otro tipo de salsa, pero creo que esta combinación entre lo sencillo, lo bueno, porque por lo mismo que ya tiene mucho contraste entre la textura del chile, agregando esa patadita del camarón obviamente,
es lo que funciona. El eterno debate entre ponerle o no ponerle limón a las cosas que tienen queso, pero ahora aquí se puede entender perfecto porque esto sin limón no sabe igual, así que éntrenle. Si es que el primero me gustó, me encantó. No pregunté qué queso es el que le ponen, pero es el que hace la diferencia. Yo sé lo que les he mencionado en otras ocasiones, que guarden la de abajo para que cuando todo lo de arriba se les caiga en la tortilla de abajo, puedan tener un taquito 2x1. Aquí sí, atrévanse a utilizar las dos porque por lo mismo del peso no conviene para nada. Y bueno, más a gusto, más chilo, como este taco. Para toda mi gente, que obviamente yo sé que hay algunos que no comen nada de chile y les asusta el hecho de que este sea un chile completo, no se me espanten. La verdad es que no sabe absolutamente nada a picante. Es simplemente la esencia, el sabor que obviamente aporta este tipo de chiles a este tipo de comida, a este tipo de tacos. Así que éntrenle sin miedo, camaradas. Y obviamente algo que se nos estaba olvidando mencionarles, y creo que es el diferenciador máximo de este lugar con otros que hemos visto de comida de Sinaloa, es que aquí todo el producto lo traen desde Sinaloa, desde el marlin hasta los camarones, y hacen totalmente la diferencia, que a pesar que pudieran comprar todo aquí en la central de abastos, en el mercado de La Viga, lo traen directamente desde allá, teniendo el sello sinaloense, plebe. Ya probamos la cocina caliente, los taquitos sacados del aceite de la manteca y montados en el taco, pero también teníamos que probar la parte de la cocina fría, que en este caso, si estábamos probando cocina de Sinaloa, tenía que haber un aguachile por acá y también por este lado, que es un tiradito de atún. Eso es como para botanear, aunque sea al final. Agarramos, tostadita, perfecta y que truene. Tocando el tema de los mismos nombres que ya habíamos tocado con los tacos, estos no se quedan atrás. Este es el más especial, que se llama Puente Negro. Obviamente los culichis, la gente de Sinaloa va a saber por qué se llama Puente Negro, pero para toda mi gente que no está en Sinaloa, les explico que el Puente Negro es un puente sumamente importante por allá, que conecta la ciudad muy bien. Aquí le hicieron un homenaje, les quedó increíble y obviamente nosotros comemos con gusto. La delicadeza con la que le meten el cuchillo para que sea esta lámina finita, finita, no cualquiera. La verdad es que es mucha experiencia, muchos años y obviamente amor al pescado y a toda la gastronomía que obviamente podemos descubrir en este hermoso estado. Espero que pronto vayamos por allá para también aventarnos un tour completo y descubrir muchas cosas que estoy seguro que nos abrazarían al alma y al estómago. Pero mientras, con este tiradito, con este Puente Negro, nos damos por bien servidos. Nunca es suficiente estar comiendo las tostaditas, agarrar una, agarrar dos, porque como esto es personal, no planeo compartir con nadie. Yo creo que lo voy a disfrutar como se debe. Un poquito más de enjuagada y mordidas, pero también no hay que dejarlo de lado porque tenemos el aguachile aquí en mis ojos. Y el postrecito, el final, lo que yo sé que a muchos de ustedes les encanta, el aguachile, con obviamente su respectivo pepinito. Les cuento que este tiene chile chiltepín, que nos lo mostraron ahí mientras lo estaban montando, y solo queda morder y disfrutar nuestro práctico y delicioso postrecito. Mientras yo me quedo botaneando tanto con lo que me queda del Puente Negro con el aguachile, me toca decirles los precios para dejarme tranquila el alma y seguir gozando del sol. Para los taquitos, que ya saben que nosotros venimos a atascarnos por eso, 42 pesitos cada uno. Acuérdense que les pueden poner todo lo que quieran y vienen bastante bien surtidos. Y para el aguachile, 163, junto con el Puente Negro, 183. Ahora sí, provechito. Gócensela fuerte cuando vengan a comer aquí a Culichi Fish sus taquitos atascados de pescado de marlin y de camarón, pero tampoco se olviden de los acompañamientos como los que les mostramos, el aguachile y también el tiradito, el Puente Negro. Si quieren venir a comer a Culichi Fish, tienen que venir a la calle de 20 de noviembre en la alcaldía Xochimilco, en medio del tren ligero de Huichapan y La Noria. No hay pierde. Si tienen más recomendaciones, por favor pónganlas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales, y no se les olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video y también comentar en la parte de acá abajo qué fue lo que más se les antojó y también qué tal les pareció el video. Ayúdenos a compartir el video para que se antoje más gente en todo el país. Y ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha.